Señor, decirle, opere usted, obre usted, prepare la tierra usted, Señor, y sea usted obrando en cada corazón. Gracias le damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues tomen su asiento, hermanos, y poniendo poquito, refrescando poquito la mente, ¿verdad? Estamos estudiando Lucas, como ustedes ya saben. El método es hacerlo verso a verso, ¿verdad? Ir capítulo por capítulo. Y la semana pasada estábamos leyendo en el capítulo 6, ¿verdad? Los últimos versículos, donde Jesús usa dos metáforas o dos ilustraciones, ¿verdad? Para enseñar cosas del reino. Y una de ellas usó esta de conocer el fruto, los frutos que da un buen árbol. Entonces, él dijo que puedes conocer al buen árbol según sus frutos, enseñando algo de lo que el fruto de un creyente debe de dar, ¿verdad? Y también nos habló de los dos cimientos. Nos habló la semana pasada este pasaje de la diferencia entre aquel que edifica su casa, su fe, su vida sobre la roca que es Cristo Jesús, y la diferencia contraria a aquellos, ¿verdad?, que la edifican sobre la arena. Sobre la arena es todo aquella fundación, Señor, que no es en Cristo Jesús. Todo lo demás es arena. Si usted está edificando su vida, su fe en Cristo Jesús, entonces usted está edificando sobre la roca y está construyendo un fundamento firme para hacer un edificio de fe, ¿verdad? Que va a soportar lo que ahí venga. Entonces, ahí está Jesús en esta parte enseñando eso. Y ahora en esta porción, cuando Él termina de hablar, de dar estas palabras, entonces Él comienza y viene aquí en el capítulo 7, en el versículo 1, como dice, cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum. Entonces, Él, cuando terminó todo esto que estamos hablando ahorita, vino a Capernaum. Aunque Jesús, su lugar, ¿verdad?, su lugar donde Él creció, donde era principalmente conocido, era en la región de Jerusalén, su pueblo no le recibió. Más bien endureció su corazón y no le reconoció. Pero no importa qué tan duro haya sido el corazón de Jerusalén, ¿verdad?, de la gente de ahí, porque aunque ellos no le hayan recibido, Jesús sigue siendo Dios y Jesús sigue siendo Rey. No importa cuántas personas no le reconozcan, Él sigue siendo el Señor. Amén. Entonces, Él decidió dejar Jerusalén y venir aquí a la ciudad de Capernaum, ¿verdad? Que es una de las ciudades en la región alrededor del mar de Galilea, ¿verdad? Y en donde Él soberanamente decidió comenzar ahí y hacer ahí como su centro del ministerio, ¿verdad? Del propósito que Él fue enviado, de traer estas buenas nuevas. Y está ahí en Capernaum, en esta ciudad, donde era la ciudad, ¿verdad?, que dice la palabra de Zabulón, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, que vio grandes señales. Y ahí estaba Jesús en Capernaum comenzando, ¿verdad? Después de haber dicho todo esto de las dos cimientos, del fruto del árbol, y está ahí en su ciudad, porque la adoptó como su ciudad para operar, ¿verdad? Capernaum. Entonces, en el versículo 2 comienza el relato de esta historia de este centurión romano, ¿verdad?, que trae una petición, no por él, pero por su siervo, ¿verdad? Y vamos a comenzar aquí en el versículo 2, pues leyéndole. Dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Si una persona está enferma, entonces está gravemente enferma, ¿verdad? No es solamente que nos dio un catarro, no es solamente que le dio una gripe, pero había gravedad en la situación de salud de este siervo, ¿verdad?, que estaba a punto de morir.
Aunque aquí en Lucas no nos dice cuál era específicamente la enfermedad, tenemos el pasaje paralelo en Mateo que dice, ¿verdad?, que él estaba incluso paralítico. Entonces, cuando una persona está paralítica, ¿verdad?, y si ustedes han tenido experiencias, ¿verdad?, con alguien en una situación donde está postrado en cama, también es muy probable que una persona que no tiene su movilidad y que por cuestión de la salud tiene que permanecer en cama por periodos largos de tiempo, incluso se allaga las partes donde el cuerpo o se apoya más fuerte, ¿verdad? Entonces este hombre estaba en una situación de cama, gravemente enfermo, y dice aquí que el centurión apreciaba mucho a este siervo. Y puede observar usted primeramente que el centurión es un general, es un soldado al servicio de Roma. Y este tiene a su cargo un centenar de soldados a su vez. Entonces el centurión, siendo un general, ¿verdad?, tiene soldados bajo su mando y tiene un buen grupo de soldados. Dice aquí que era su siervo, y este centurión había logrado había desarrollado cierta, ¿cómo podemos decir?, cierto aprecio por su siervo, al grado de que él está preocupado, lo cual no era común para un personaje como él, y en este periodo de tiempo de la historia, donde si tenías tantos siervos no había problema, podías simplemente dejarlo y traer otro. Pero este siervo había ganado la confianza y el aprecio del centurión. Podemos ver que era un siervo que desempeñaba su labor de una manera diligente. Era meticuloso al cumplir su comisión como siervo, y por tanto había ganado el aprecio y la confianza de su señor, del centurión, ¿verdad? Entonces, al estar a punto de morir o estar gravemente enfermo, dice aquí que el centurión escuchó de Jesús. Note usted que hay más pasajes en la palabra de Dios donde centuriones manifiestan una fe y creer en ese Jesús. Este era el caso de este siervo. Podemos pensar y recordar cuando Jesús estaba colgado en la cruz y que expiró. Dice la palabra que el centurión que estaba ahí a cargo, que exclamó: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Verdaderamente. No importa cuántas personas lo niegan o no pueden creer en la deidad de Cristo Jesús, Él sigue siendo Dios, sigue siendo Rey. Y así como ese centurión que estaba ahí presente cuando Jesús estaba en la cruz y expiró, reconoció a Jesús como Dios y como Señor, también el centurión Cornelio, ¿verdad?, que nos describe en Hechos en el capítulo 10, dice que este Cornelio era un centurión también, que era un hombre piadoso, y que él y su casa temían a Dios y daban un testimonio de alguien que creía, ¿verdad? Entonces es asombroso, ¿verdad?, cómo Cristo Jesús, como Dios, ¿verdad?, aunque Él vino a un pueblo, a Israel, el pueblo le rechaza y Él alcanza al gentil. Y el gentil es toda aquella persona que no es judío. Tú y yo nos contamos entre los gentiles. Y Dios, siendo soberano, Cristo Jesús siendo Dios, tuvo misericordia y desde el principio ha tratado, ¿verdad?, con aquellos gentiles como ha tratado con nosotros. Ahora podemos pues ver, así como dice aquí en el versículo 3, dice que al oír hablar de Jesús el centurión envió a él
unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Observa la petición que hace y la manera en cómo lo hace este centurión. Él no fue personalmente, pero él acudió a las personas, a los ancianos del pueblo judío, ¿verdad? Y cuando dice ancianos, no eran ancianos por cuestión de la edad, era por cuestión del rol que estos personajes judíos tenían en la sociedad. Digamos que eran los líderes del pueblo judío a los que él les habla y los envía a traer esta petición delante de Jesús. Ahora, puedes ver que estos ancianos acceden. Puedes ver que estos ancianos acceden a la petición del centurión de ir como una comisión a encontrar a Jesús y a dejar delante de él esta petición. Dice aquí que entonces los ancianos vienen. Ahora tú tienes que ver que este centurión tenía un testimonio. Tenía un testimonio con el pueblo judío, pero hay mucha diferencia en cuanto a lo cultural en ese tiempo y a lo tradicional, porque el centurión era un servidor del imperio romano. Pero había creado esa conexión con el pueblo judío y había mostrado esa empatía. Incluso más adelante nos va a decir, nos va a mostrar el argumento que presentan los ancianos judíos delante de Jesús, dando un testimonio de lo que el centurión era. Mira, dice aquí, entonces podemos notar que los ancianos, los líderes judíos, tenían respeto por este centurión, ¿verdad? Y entonces van y dice el versículo 4 que cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia. Diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto. Y el versículo 5 dice, porque Él ama a nuestro pueblo y fue Él quien nos edificó una sinagoga. Fue el centurión quien había invertido y había puesto interés al punto que él construye un lugar de reunión para que los judíos vinieran a adorar a Dios en el Shabbat, ¿verdad? En el séptimo día. Entonces, note usted que los ancianos judíos dan un testimonio de el centurión, lo cual me llama mucho la atención a mí porque número uno, el centurión no sentía dignidad de venir él, pero él había trabajado, él había hecho una sinagoga y había hecho cierta conexión con el pueblo judío, al punto que el pueblo judío gana, o el centurión gana el respeto de los líderes, ¿verdad? Y ellos vienen y comienzan a hablar de lo que es de lo que es el centurión. Note que no es el centurión que está diciendo, no, pues a ver, si hago un análisis de lo que yo he hecho, entonces yo he venido y he hecho esto y aquello y tal y cual, y pues yo creo que Jesús se va a interesar y va a ver en mí un montón de talentos, y entonces pues no se va a poder negar a la petición que tengo. Pero de él no sale ni una palabra de estas. Es el testimonio, ¿verdad?, que Dios ha hecho en este hombre que teme a Dios, y cómo otros dan testimonio de él. No sé si a usted le ha pasado
hermano, hermana, no sé si a usted le ha pasado que comparte de Cristo e invita al familiar, al amigo y le dice, mire, venga, tenemos una reunión en la iglesia para que escuche la palabra. Y luego uno escucha que dice, no, pues ahí reúne, póngale el nombre que quiera, ahí reúne Rito, ahí reúne y aquel, y pues para ser como aquel, no, mejor no vamos. No hay un testimonio. Carece la iglesia muchas veces de que el de afuera dé el testimonio de la obediencia y del temor y de lo que Dios hace en la vida de alguien que ha confesado a Cristo, de alguien que ha dicho que es creyente. Ahora, el testimonio no debe ser algo de apariencia o de convencer. El testimonio es solamente una manifestación de tu obediencia a Cristo, de tu obediencia a la palabra de Dios. Es algo sincero. No es apariencia, no es para que vea el de al lado. Mira de qué buen testimonio hago, hasta ofrendo uno de los grandes, ¿verdad? Uno de la ballenita. No, hasta ofrendo, hasta mira cuánto tiempo le invierto, hasta, no, me pasé sabe cuántas horas, ¿verdad? Haciendo esto y lo otro. No, mira, hasta fuimos a predicar allá bien lejos, a 3 horas de aquí, ¿verdad? Debe de ser una conversión sincera, ¿verdad? De adentro, y el testimonio que Dios haga en esa persona por su obediencia sincera, ¿verdad? Entonces dice aquí en el versículo 5, pues, que este centurión había creado ya ese testimonio. Ahora, no creas que lo que él hizo era a ver qué beneficio saco, ¿verdad? Con estar bien con estos judíos. No creas que él dijo, voy a hacer una sinagoga para cuando se me ofrezca que ellos me hagan un favor, ¿verdad? Porque como dijimos, es solamente una obediencia, es solamente Dios a través del Espíritu Santo obrando en el corazón de alguien y siendo transformado. Entonces alguien siendo obediente hace una manifestación de su fe, pone a acción, ¿sí? Pone una fe activa, ¿verdad? No deja su fe pasiva, no deja su fe en la superficialidad, pero la obediencia hace una manifestación de una fe, ¿verdad? Entonces dice aquí en el verso 6, dice en el verso 6 que Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos, es decir, cuando ya estando cerca, ¿verdad?, de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Y observa esto, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Puedes notar aquí que Jesús hace un milagro con este siervo, y es un milagro en el que no tiene al siervo, al enfermo enfrente de él. Como él hizo muchos milagros de sanidad en otras personas, algunos escupió en sus ojos, ¿verdad? En otros, escupió el suelo, hizo barro, untó en los ojos, tuvo un contacto físico, o por lo menos estaba cerca de ellos. Pero en este caso, este milagro que él hace, él no tuvo contacto con este siervo, él tuvo contacto con el centurión, pero no con el siervo. Y hay otros milagros, ¿verdad?, registrados en la Biblia, en la palabra, en donde Jesús obró sanidad sin tener al enfermo enfrente. Hay una cuestión de creer.
Hay una cuestión de tener una fe. Y la fe no era la de los enfermos. Pero también hay una cuestión aquí de un atributo de Dios que es la soberanía. Y Cristo Jesús, siendo Dios, es soberano. Cristo Jesús, siendo Dios mismo, habitando la deidad en él, tiene los atributos de Dios Padre. Hay una palabra, ¿verdad?, que es la hipostasía, que es el reconocer o la deidad 100% en la persona de Jesús, así como él era también 100% hombre. Las dos naturalezas en la persona de Jesús estaban, ¿verdad? Entonces él era 100% Dios, entonces también era 100% hombre. No había 50% Dios y 50% hombre. Las dos naturalezas al 100% en la persona de Jesús, y con ello él tiene los atributos de Dios mismo, porque él es Dios. Entonces, viendo este milagro que hace a la distancia, ¿verdad? Como también registra, por ejemplo, Mateo registra cuando Jesús sana a la hija de un centurión también, ¿verdad? No era un centurión, ¿verdad? Pero de un personaje romano, y cómo él sana a su hijo. Y también cuando la mujer del flujo de sangre, ¿verdad?, toca el borde de su manto, él sanó también a otra niña de 12 años, que curiosamente la mujer del flujo de sangre también tenía 12 años con ese padecimiento, pero alguien trajo una petición, ¿verdad?, de esta niña que era poseída, que estaba atormentada, y Jesús obró una sanidad también a la distancia con esta niña. Entonces Jesús obra este milagro y viene con esta comitiva de judíos y se encuentra con el centurión ahí. Y el centurión le dice: no te molestes, Señor, no te molestes en venir, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Esto por ¿cómo decimos? Por la tradición judía, en donde Jesús, siendo judío, ¿verdad?, y según la tradición, un judío no podía entrar a la casa de un gentil, porque eso se consideraba algo ceremonialmente impuro. Entonces el centurión, conociendo esta tradición, dice a Jesús: yo no soy digno ni siquiera de que entres en mi casa. Le interesaba mucho la reputación de Jesús, le interesaba mucho el no manchar el nombre de Jesús al ser visto por alguien más de que él iba a entrar en su techo. Mira cómo le interesa el testimonio de Dios, cómo le interesa el testimonio de Cristo. Cuán importante para nosotros es interesarnos, así como Moisés, ¿verdad?, cuando el pueblo reniega y le dice: Dios, pero es tu testimonio, ¿qué van a decir de ti que nos sacaste para ser entregados a otras naciones? Moisés está viendo el testimonio y está preocupado por el testimonio de Dios. Así como el creyente, así como el que ha confesado, el que ha dicho recibir y reconocer a Cristo en su vida, una enseñanza para nosotros práctica de cuidar el no manchar el nombre de Dios. Él es santo y Él demanda de nosotros santidad, apartarnos del pecado. Quizá muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida y damos decisiones o damos acciones en el egoísmo.
y olvidamos que se trata del nombre de Dios.